Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 9. Los sacramentos. Parte número 3, con el último título. ¿Puede la Iglesia cambiar el rito de los sacramentos? Veamos. Siguiente pregunta. ¿Puede la Iglesia cambiar el rito de los sacramentos? La Iglesia no puede tocar la esencia de los sacramentos, es decir, lo que es absolutamente necesario para su validez. Puede modificar los ritos accidentales, pero debe hacerlo con la finalidad de expresar con mayor claridad la esencia de los sacramentos y de facilitar su digna recepción. ¿Por qué la Iglesia no puede tocar la esencia de los sacramentos? El Papa Pío XII explica lo siguiente. La Iglesia, tampoco en el decurso de los siglos, sustituyó o pudo sustituir con otros sacramentos los instituidos por Cristo nuestro Señor. Como quiera que, según la doctrina del Concilio de Trento, los 7 sacramentos de la nueva ley han sido todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, y ningún poder compete a la Iglesia sobre la sustancia de los sacramentos, es decir, sobre aquellas cosas que, conforme al testimonio de las fuentes de la revelación, Cristo, Señor, estatuyó, debían ser observadas en el signo sacramental. ¿Con qué fin puede la Iglesia modificar los ritos accidentales? El Concilio de Trento declara lo siguiente. Perpetuamente tuvo la Iglesia poder para estatuir o mudar en la administración de los sacramentos, salva la sustancia de ellos, aquello que según la variedad de las circunstancias, tiempos y lugares juzgara que convenía más a la utilidad de los que lo reciben o a la veneración de los mismos sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos
cuyos ritos fueron modificados tras el Concilio Vaticano II? Bien, todos los sacramentos fueron modificados tras el Vaticano II. Hay un nuevo rito de ordenación. Año 1968. Una nueva misa. Año 1969. Un nuevo bautismo. Año 1969. Un nuevo matrimonio. Año 1969. Una nueva confirmación. Año 1971. Una nueva extrema unción. Año 1972. Una nueva confesión. Año 1973. Como por otro lado, hay un nuevo breviario. Año 1970. Un nuevo calendario. Año 1969. Nuevos óleos santos. Año 1970. Nuevo derecho canónico. Año 1983. Nuevo Vía Crucis. Año 1991. Nuevo Catecismo. Año 1992. Nuevo rito de exorcismo. Año 1998. Nuevo martirologio. Año 2001. Y un nuevo rosario. Año 2002. Sin contar con la nueva evangelización o, en Francia, el nuevo Padre Nuestro o el nuevo credo, donde se ha sustituido consustancial al Padre por de la misma naturaleza que el Padre, el nuevo Ave María, etc. El Vaticano II lo ha hecho todo nuevo, como para fundar una nueva religión. Siguiente pregunta. ¿Los nuevos ritos expresan mejor la esencia de los sacramentos? Lejos de facilitar la comprensión de la acción sacramental y su digna recepción, los nuevos ritos hacen justo lo contrario. Relativizan las verdades de fe, banalizan el misterio, debilitan el respeto debido a los sacramentos. Siguiente pregunta. ¿Las deficiencias de los nuevos ritos afectan a todos los sacramentos? Las deficiencias de los nuevos ritos afectan no solamente a todos los sacramentos, más o menos según los casos, sino también a otras ceremonias, como los funerales o los exorcismos, que no son sacramentos, sino sacramentales. Por no extendernos demasiado, nos limitaremos a 4 ejemplos. El nuevo rito del bautismo, el nuevo rito de la extrema unción, el nuevo rito del exorcismo, el nuevo rito de los funerales. Siguiente pregunta. ¿Qué modificaciones han tenido lugar en el nuevo ritual del bautismo? El nuevo rito atenúa cuanto evoca los efectos sobrenaturales del sacramento. Suprime muchos ritos preparatorios del bautismo, en particular el triple exorcismo, que arranca con autoridad al niño de la influencia de Satán. ¿Por qué necesita el bautismo ritos preparatorios? Quien quiera completar sabiamente una obra, comience por descartar los obstáculos que se le oponen, dice Santo Tomás, que cita a Jeremías con lo siguiente: no sembréis sobre cardos. Grandes transformaciones exigen grandes preparaciones. Por ello, a los catecúmenos de los primeros siglos
no se les instruía solamente en el credo, sino que también se les sometía a una prueba, exámenes y toda una serie de ritos de exorcismo, a medida que iban progresando. Todo esto sobrevivió en el ritual tradicional del bautismo. Los ritos preparatorios del bautismo ¿tienen una eficacia propia o solo significan lo que el bautismo realiza en cualquier caso? Bien, muchos ritos preparatorios del bautismo, sobre todo los exorcismos, tienen una eficacia propia, distinta de la del bautismo propiamente dicho. Por tanto, dice Santo Tomás, hay que administrarlos inmediatamente a quienes, bautizados con urgencia, no pudieron recibirlos. ¿Cuál es la eficacia propia de los ritos preparatorios del bautismo? Los ritos preparatorios superan los obstáculos para el pleno efecto del bautismo. Primer obstáculo. Es el obstáculo externo, el demonio, que tiene un cierto poder sobre la naturaleza. Segundo obstáculo interno. Es la resistencia a la realidad de la salvación opuesta por la sensibilidad desordenada. Entre paréntesis, los sentidos están, por así decirlo, cerrados a lo sobrenatural. ¿Qué ritos sirven para superar cada uno de los obstáculos? El rito del soplo, con la orden, sal de este niño, espíritu impuro, y cede el lugar al Espíritu Santo Paráclito. Y los dos otros exorcismos solemnes que ordenan al demonio no solamente salir, sino también alejarse del futuro bautizado. Apartan eficazmente los malos espíritus. Los ritos de la sal sobre la lengua, de la saliva sobre la nariz y las orejas, de la imposición de manos sobre la cabeza y de las señales de la cruz sobre la frente y sobre el pecho, contribuyen a hacerle receptivo a los misterios de la salvación. ¿Qué rito suprimió el nuevo ritual del bautismo? Bueno, en el nuevo ritual, el sacerdote no se reviste de la estola violeta para acoger al futuro bautizado en la puerta de la iglesia. Omite el rito del soplo. Los otros dos exorcismos y el rito de la sal también lo omite. Ya no renueva el gesto de nuestro Señor, curando al sordomudo por la saliva diciendo Efatá. ¿Qué significa la acogida a la entrada de la iglesia con estola color violeta? Bien, esta acogida muestra que el no bautizado no puede entrar en la casa de Dios sin purificarse de sus pecados. Pero en nuestra época de ecumenismo y salvación universal, ya no se quiere ni oír hablar de esto. ¿Qué significa el rito de la sal? La sal, símbolo de la sabiduría, protege a nuestra naturaleza de la podredumbre del pecado, al darle el gusto por las realidades sobrenaturales. Pero este simbolismo exige un espíritu de fe, así que los innovadores lo eliminaron también. ¿Qué significa el efatá, que acompaña a la imposición de la saliva? Efatá significa ábrete. Este rito ayuda a percibir el buen olor de Cristo y a abrir los oídos del alma a las enseñanzas de la fe. Enseñanza recibida por el oído, es decir, mediante una enseñanza exterior. Pero para los modernistas, las verdades de fe provienen de las profundidades de la conciencia. Siguiente pregunta.
¿Qué otros cambios sufrió el bautismo en el nuevo rito? En lugar de dirigirse a través del padrino al futuro bautizado, en donde pregunta, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? ¿Renuncias a Satanás? ¿Quieres ser bautizado? El nuevo rito dirige las preguntas a los padres. ¿Qué piden ustedes para este niño a la iglesia de Dios? Esta forma de dirigirse a los padres, ¿no es más conforme a la realidad? Si bien el neonato no hace ningún acto voluntario al recibir el bautismo, sin embargo, la orientación de su voluntad cambia por el sacramento. Su alma adquiere las disposiciones morales de alguien que se hubiese apartado voluntariamente del pecado para adherirse a Jesucristo. En este sentido, todo lo que el padrino dice en su nombre se realiza en el alma del niño, de la misma forma que éste había adquirido realmente el estado de quien se ha alejado de Dios sin cometer personalmente el acto del pecado original. Es este cambio sobrenatural y misterioso el que la Iglesia manifiesta al hacer hablar al padrino en nombre del bautizado. El nuevo rito abdica de esta visión profundamente sobrenatural para adoptar una visión totalmente superficial. ¿Puede darnos un último ejemplo de los cambios en el bautismo? Bien, en el rito tradicional, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre la fuente y el pecho del niño diciendo lo siguiente: recibe el signo de la cruz en tu frente y en tu corazón. Acoge la fe y sus enseñanzas divinas y vive de tal manera que pueda ser en adelante templo de Dios. En el nuevo rito, la persignación no se produce más que sobre la frente, y el sacerdote proclama lo siguiente: la comunidad cristiana te acoge con una gran alegría. En su nombre, te marco con la cruz que es el signo de Cristo, nuestro Salvador. Y vosotros, sus padres, le marcáis después de mí con este mismo signo. ¿Qué significa este último ejemplo? Este último ejemplo significa de nuevo la misma tendencia a debilitar la expresión de las realidades sobrenaturales que produce el sacramento en el alma, para insistir sobre los aspectos superficiales de la ceremonia. En este caso, la alegría de la comunidad al acoger a un nuevo miembro. Siguiente pregunta. ¿También se ha invertido el ritual de la extrema unción? En el rito tradicional de la extrema unción, los 5 sentidos son ungidos por el sacerdote, que pide al mismo tiempo a Dios que se digne perdonar los pecados cometidos con estos 5 sentidos. Y cito lo siguiente: por esta santa unción y su dulce misericordia, que el Señor te perdone los pecados que has cometido con la vista, con el oído, con la palabra, etc. Esta acción simbólica ha sido abrogada por el nuevo rito. ¿Cómo destruye este simbolismo el nuevo rito de la extrema unción? El nuevo rito se limita a la unción de la frente y las manos. Las palabras sacramentales ya no hablan del pecado, más que de forma general. ¿Qué otros cambios han sufrido la extrema unción en el nuevo rito? El nuevo rito tiende también a hacer de la extrema unción un rito comunitario, con indicaciones para la celebración común de la extrema unción en presencia de una gran asamblea. ¿Es rechazable esta celebración común de la extrema unción? Tales celebraciones comunitarias animan a administrar este sacramento sin distinguir entre sanos y enfermos, con ocasión de reuniones de ancianos, siendo así que solo alguien gravemente enfermo
puede recibirlo válidamente. ¿Qué puede decirse de los nuevos exorcismos? El nuevo ritual de exorcismos se estableció primero de forma provisional, en 1990, y luego de forma definitiva, en 1998. Fue uno de los últimos dominios tocados por la reforma litúrgica. ¿Por qué los innovadores tardaron tanto en reformar los exorcismos? Bien, los innovadores atacaron tan tarde los exorcismos porque representaban la menor de sus preocupaciones. En general, la influencia del diablo se minimiza o silencia en toda la nueva liturgia. El episcopado alemán declaró incluso que era inútil publicar nuevos exorcismos, porque ya no había que hacer exorcismos. Imagínese usted. ¿Son malos los nuevos exorcismos? El padre Gabriel Amorth, exorcista de la diócesis de Roma y presidente de honor de la Asociación Internacional de Exorcistas, acusa claramente a los nuevos exorcismos de ser ineficaces. Y cito lo siguiente: las oraciones eficaces, las oraciones que tenían 12 siglos de existencia, han sido suprimidas y reemplazadas por nuevas oraciones ineficaces. Todos los exorcistas hemos probado las nuevas oraciones del nuevo ritual y nos hemos dado cuenta de que son absolutamente ineficaces. Siguiente pregunta: ¿cómo explicar esta ineficacia de los nuevos exorcismos? El padre Amorth afirma que el mundo demoníaco ha puesto la mano sobre muchas reformas litúrgicas. Denuncia así la incompetencia de las comisiones que prepararon este nuevo ritual. Y cito lo siguiente: ninguno de los miembros de estas comisiones ha hecho jamás un exorcismo, ni ha asistido jamás a exorcismos, ni ha tenido jamás la menor idea de lo que es un exorcismo. Es el error, el pecado original de este ritual. Algunos de los que han colaborado no eran especialistas en exorcismos. ¿No es excesivo acusar de incompetencia a los autores del nuevo ritual? El padre Amorth demuestra esta incompetencia con los hechos. Y cito lo siguiente: en el punto 15 se habla de los maleficios y de la manera de comportarse cuando se las tiene uno que ver con ellos. El ritual romano explicaba cómo había que proceder. El nuevo ritual declara, por el contrario, categóricamente que está absolutamente prohibido hacer exorcismos en tales casos. ¡Absurdo! Los maleficios son, de lejos, las causas más frecuentes de posesión y de los males causados por el diablo. Al menos el 90% de los casos. Es como decir a los exorcistas que no practiquen el exorcismo. Esto es muy grave. Siguiente pregunta: ¿qué otros hechos prueban esta incompetencia? El padre Amorth continúa con lo siguiente. El punto 16 declara solemnemente que no se ha de hacer exorcismo si no se tiene la certeza de la presencia del diablo. Es una obra maestra de la incompetencia. La certeza de que el demonio está presente en una persona no se puede tener sino realizando el exorcismo. Siguiente pregunta: ¿obtuvo resultado esta protesta de los exorcistas? La protesta de los exorcistas solo consiguió una cosa: una notificación de la congregación para el culto divino, precisando que los exorcistas pueden, si lo desean, pedir a su obispo autorización para utilizar el antiguo ritual.
En este caso, el obispo debe a su vez pedir autorización a la congregación, que según la notificación, la congregación lo concede de buen grado. ¿Se encuentran en el nuevo ritual otras deficiencias similares? El padre Amor señala también con respecto al nuevo libro de bendiciones lo siguiente. He leído minuciosamente sus 1200 páginas. Pues bien, todas las referencias al hecho de que el Señor debe protegernos contra Satán, de que los ángeles nos protegen de los ataques del demonio, han sido sistemáticamente suprimidas. Todas las oraciones para la bendición de las casas y de las escuelas han sido suprimidas. Todo debía estar bendito y protegido, pero hoy ya no hay protección contra el demonio. Ya no existen defensas ni oraciones contra él. ¿Cuáles son las consecuencias de estas modificaciones y supresiones? Las consecuencias de estas modificaciones son visibles por todas partes. Veremos primero la influencia del demonio, cómo se deja sentir cada vez más en nuestra sociedad. ¿Qué puede decirse, muy brevemente, del nuevo rito de funerales? Bien, el nuevo rito de funerales no dice nada del alma, del rigor del juicio, de la posibilidad de la condenación, ni del purgatorio. Da la impresión de que, sin duda posible, el difunto ya está salvado, ya está junto a Dios. ¿Olvida entonces el nuevo rito de funerales la existencia del pecado? Como los demás nuevos ritos, el rito de funerales deja una gran libertad de elección de las oraciones. El celebrante puede recordar o callar a su gusto sobre el pecado y la falta. En cuanto a la palabra alma, no figura ya en ninguna oración. En una época en que la existencia del alma humana se niega con frecuencia, lo que sería necesario es justo lo contrario. Siguiente pregunta. ¿Son válidos los sacramentos celebrados según los nuevos ritos? Los sacramentos administrados según los nuevos ritos pueden, en principio, ser válidos. Sin embargo, hay que plantear alguna duda para la confirmación y la extrema unción administradas con aceite de oliva. En cierto número de casos, las malas traducciones de la forma sacramental pueden también hacer dudosa la validez de los sacramentos. Siguiente pregunta. ¿Por qué la confirmación y la extrema unción deben administrarse con aceite de oliva? De la misma forma que la palabra vino designa, en el sentido principal del término, el zumo de la uva fermentado, incluso si se emplea de forma secundaria para designar el vino de palma, de arroz, etc. La palabra óleo, latín oleum, en la antigüedad, designaba sobre todo, en sentido estricto, el líquido obtenido mediante presión de las olivas. Por tanto, de igual manera que solo el vino de la viña y el pan ácimo son materia válida del sacramento de la Eucaristía, solo el aceite de oliva es materia válida del sacramento de la confirmación y de la extrema unción. Esta era la opinión tradicional y común de los teólogos. Esta opinión se basaba solo en razones filológicas. Esta opinión no se basaba principalmente en la filología, sino en el hecho de que, al igual que Cristo empleó pan ácimo y vino de viña en la última cena,
las unciones que ordenó a los apóstoles solo podían realizarse con aceite de oliva. No podía venir del espíritu de los apóstoles. La utilización de algo distinto al aceite en sentido estricto, en el sentido noble del término. La utilización de un aceite distinto hace, al menos, dudosa la validez del sacramento. ¿Hay otros argumentos a favor del aceite de oliva? Puede señalarse que el mismo Jueves Santo, en que instituyó el sacerdocio, día también en que tomó el pan y el vino para instituir la Eucaristía, nuestro Señor regó con su sudor y su sangre el huerto de los olivos, cercano a una prensa de aceite, como para santificar la materia de las que se harían las santas unciones. De hecho, también el Jueves Santo consagran cada año los obispos los óleos santos en la misa crismal. ¿De dónde procede la utilización de aceite distintos al de oliva en los sacramentos? El 3 de diciembre de 1970, un decreto de la Congregación de Ritos autorizó la utilización de otros aceites vegetales en la administración de los sacramentos. ¿Cómo explicó este cambio la Congregación de Ritos? La Congregación de Ritos no explicó cómo de golpe se convertía en posible algo que siempre se había considerado como probablemente inválido. Siguiente pregunta. ¿No ha habido entonces ninguna explicación sobre este cambio? Sobre este cambio no se dio ninguna explicación doctrinal. Solo se invocó una razón práctica, que Pablo VI aportó 2 años después, en la Constitución Apostólica Sacram Untionem Infirmorum, y cito lo siguiente: como el aceite de oliva, cuya utilización se requería hasta ahora para la validez del sacramento, es escaso o difícil de encontrar en algunas regiones, hemos decretado, a petición de numerosos obispos, que se podrá en el futuro, según las circunstancias, utilizar igualmente otro aceite. Esto deberá ser extraído en todo caso de plantas, como lo es el aceite de oliva. ¿No resuelve el problema esta explicación? Esta explicación práctica tiende más bien a aumentar el problema, porque es evidente que nunca ha sido tan fácil como hoy hacer llegar el aceite de oliva a las 4 esquinas del mundo. Ahora bien, si hasta ahora, a pesar de dificultades mucho mayores, la Iglesia rechazó siempre cambiar la materia del sacramento, es que había buenas razones para ello. El cambio de forma de algunos sacramentos, por ejemplo, la nueva forma de consagración de los obispos, ¿no es un motivo para dudar de su validez? Bien, algunos han pretendido que la modificación de la forma de la consagración episcopal haría inválidas las nuevas consagraciones desde 1968. Pero en realidad, el nuevo ritual utilizó una forma similar a la de algunos ritos orientales. Por tanto, no puede cuestionarse seriamente su validez, aun cuando esa desarticulación del rito romano es muy lamentable. Siguiente pregunta. ¿Hay más razones para dudar de la invalidez de los nuevos sacramentos? Hay que recordar que la materia y la forma no bastan para que un sacramento sea válido. También es necesario que el ministro tenga la intención de dar el sacramento como la Iglesia quiere darlo. Un sacerdote que no cree en la eficacia de los sacramentos, ¿no puede entonces administrarlos válidamente?
El problema no es la fe del ministro, sino su intención. Un sacerdote que haya perdido la fe puede, sin embargo, administrar válidamente los sacramentos, si al menos en eso quiere ser un ministro de la Iglesia. Si tiene, pues, una intención general de hacer lo que hace la Iglesia. Por el contrario, si rechaza conscientemente ser instrumento de Cristo y de la Iglesia, el sacramento no es válido. Realmente, ¿es concebible que algunos sacerdotes administren los sacramentos, rechazando conscientemente hacer lo que hace la Iglesia? Hoy son numerosos los sacerdotes que han sido predispuestos durante años de estudio contra la noción católica del sacramento, considerando burlescamente como magia y prestidigitación. No puede excluirse que en la administración de los sacramentos, de forma totalmente consciente, rechacen realizar un signo que produzca la gracia y quieran solamente presidir una celebración comunitaria y cumplir una función social. Siguiente pregunta. ¿Es admisible recibir los sacramentos según los nuevos ritos? En razón de los defectos señalados hasta aquí, no se deben recibir los sacramentos según los nuevos ritos, sino solamente según los ritos tradicionales, que son los únicos dignos y ciertamente válidos. No es admisible recibir los sacramentos bajo forma dudosa, en la medida que sea. Sin embargo, debe hacerse la excepción de los últimos sacramentos, cuando, en caso de urgencia, es imposible llamar a tiempo a un sacerdote fiel a la tradición.